Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de Revista al Día. Acá en Economía Familiar ya estoy más que lista. Quiero que nos enlacemos en este momento con Gisela Canales, experta en finanzas personales. Hola, muy buenos días, Gisela. ¿Cómo te encontrás hoy? Excelente, encantada de regresar a la revista, que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad? Nos habíamos distanciado un poquito por la situación, pero encantada de a través de la tecnología estar con ustedes. Excelente, nosotros también, Gisela, estamos muy contentos de que estés de nuevo con nosotros acá en Economía Familiar para abordar temas bastante relevantes con respecto al dinero, a la parte monetaria de las familias nicaragüenses en este contexto de la COVID-19, de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas personas han quedado sin empleo, el desempleo va en aumento. Por ende, de esta situación, las personas reciben su liquidación salarial. En este momento quiero que hablemos de eso, cómo nosotros podemos invertirlo, lo tenemos que ahorrar, lo tenemos que guardar, qué podemos hacer una vez que recibimos y también cómo calcularlo, qué podemos hacer en este caso. Ok, respecto al tema de la liquidación como tal, siempre me gusta aclarar de que no hay una receta única para todo el mundo, ¿verdad? Que aplique para todos. Sin embargo, hay algo que no podemos obviar y es que estamos en una situación económica mundial que no es ni siquiera particular de Nicaragua, sino que a nivel mundial estamos en una crisis económica que la mala noticia es que no sabemos cuándo va a cambiar. ¿Por qué? Porque mientras no hay una cura al COVID-19, todavía vamos a estar los países, como hemos visto en Europa, por ejemplo, que cuarentena, después empiezan a flexibilizar, después vuelven nuevamente porque los brotes regresan. Entonces, mientras no haya una cura, esto va a continuar de esa manera. Y esto afecta a las economías, por mucho que en el ámbito de salud esté excelente, al final el dinamismo del comercio, de los servicios, de la industria, se ve afectada. Entonces, en Nicaragua pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que ya llevábamos 2 años de crisis económica. Entonces, es como que vos tengas un cuerpo debilitado y todavía le entre otra enfermedad. Entonces, obviamente esto nos pone un reto mayor. Vos mencionabas el tema del desempleo. En efecto, el desempleo empezó a incrementar desde 2018, pero para este año va a ser todavía peor. En dependencia del escenario, porque como te mencionaba, todavía no se sabe exactamente hasta dónde vamos a llegar, se habla de que la tasa de desempleo abierta puede llegar hasta el 9.2%. Muchas personas pudieran decir, bueno, esto no es tanto, ¿verdad? Porque no suena como un porcentaje tan elevado, pero ¿qué significa? Recordemos que técnicamente hablando, ¿qué significa estar empleado o cómo se considera alguien que tiene empleo? Bueno, según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, un parámetro internacional, pues no es únicamente de Nicaragua, con que vos trabajes una sola hora en la semana, ya se considera que no estás desempleado. Entonces, no significa que ese 90% de diferencia tenga un empleo de calidad. Ojo con esto, en Nicaragua principalmente tenemos informalidad en el empleo, entonces todo esto va en deterioro de la calidad del empleo, menos salario y por lo tanto las oportunidades de que consigas un nuevo empleo no están a la vuelta de la esquina. Es más, si vos te quedaste sin trabajo recientemente, no puedes esperanzarte en que 1, 2 o 3 meses después vas a encontrar. Lamentablemente, esto es algo que tenemos que tener claro y por eso es importante que usemos muy bien cualquier recurso que tengamos, incluyendo la liquidación. Y muy importante también mencionar que en el caso de Nicaragua, sumado a la pandemia de la COVID-19 que ha dejado unos estragos enormes en nuestra economía, también le podemos sumar el contexto sociopolítico que se vive a partir del año 2018. Hubo una gran ola de desempleo, negocios que cerraron, emprendimientos que quebraron, que también ha afectado a nuestra economía. Pero hablando y enfocándonos al tema que nosotros estamos abordando el día de hoy, ¿qué nosotros podemos hacer con nuestra liquidación salarial, Gisela? ¿Tenemos que invertirlo? O bueno, también nos podría ayudar o darnos consejos de cómo calcularlo, porque muchas veces lo desconocemos. ¿Cómo podríamos hacer? Ok, respecto al cómo calcular, siempre va a depender, según la ley laboral, de cuánto tiempo tenés laborado, ¿verdad?
Se supone que incluso aunque no tengas un contrato, todos los trabajadores tienen derecho a sus prestaciones laborales, entiéndase aguinaldo, vacaciones y pago por antigüedad. Muchas veces el pago de esta liquidación puede ser un poco complejo porque depende del periodo. Digamos, durante los primeros 3 años vos acumulas un mes por cada año elaborado en concepto de antigüedad, pero a partir del cuarto año son solo 20 días y hay un límite de hasta 5 salarios. Es decir, aunque hayas trabajado ahí 20 años, lo más que te pueden pagar por ley es 5 salarios. Respecto a cómo se calcula el salario, bueno, si tienes un salario fijo, conforme tu salario, pero si tienes un salario que cada mes va cambiando porque ganas por comisiones, ganas por venta, ganas por algún tipo de incentivos, se hace un promedio de los últimos 6 salarios para determinar con cuál salario se va a calcular tu antigüedad. No así con el tema del aguinaldo, o sea, ese otro rollo, porque recuerden que el aguinaldo se hace con base en los últimos 6 salarios, perdón, del mejor salario de los últimos 6 meses. Entonces, en el caso de la antigüedad, ahí sí es diferente. Cuando es para fines de liquidación, se utilizaría el mismo salario promedio sobre el cual se calcula la antigüedad. Cuando se te pague el aguinaldo en diciembre es que se hace de la forma que te expliqué anteriormente, pero precisamente porque es un cálculo complejo donde también se incluye días proporcionales de salario proporcional. Por ejemplo, vos tenés, tu último día de trabajo fue el 20 de julio, por ejemplo, pero vos recibiste pago de quincena el 15 de julio. Quiere decir que como salario proporcional te tienen que pagar esos 5 días de diferencia, 16, 17, 18, 19 y 20, que también lo laboraste, ya sea laboralmente, efectivamente laborado o en concepto de vacaciones. Y las vacaciones son otro tema. Recuerden que legalmente hablando, nosotros recibimos 2.5 días por cada mes, acumulamos de vacaciones. Pero cuando perdes tu trabajo, la cantidad de vacaciones que tenías acumuladas te pagan. En caso de renuncia o que se te avise, ¿verdad? De que sí, renuncia, pudiéramos hablar. Está la opción de que tomes las vacaciones y te retires de la empresa antes. Hay otras personas y nos preguntaban recientemente si era legal que mandaran de descanso o a vacaciones a las personas antes de despedirlas. Y realmente sí es legal, porque son días que te están pagando. Si no te los pagan en ese momento, te los tienen que pagar al momento de la indemnización, pero al final siempre se te va a pagar. Pero para evitar toda esta complicación, cómo calcular cualquier complejidad o excepción que hagan, ¿verdad? Según la ley, nosotros en DL Pesos sus Pesos desarrollamos una herramienta que es gratuita, está al alcance de un clic y vos vas a poder calcular cuál es tu liquidación independientemente de si es salario fijo o si es salario variable. Así que pueden entrar a dlpesosuspesos.com, hay un apartado de herramientas y ahí van a encontrar la calculadora de liquidación. Ok, y ya una vez que nosotros hacemos este cálculo, ya sabemos cuánto es la cantidad que nosotros o el aproximado que vamos a recibir de nuestra liquidación salarial. Cuando ya tenemos esa plata en mano, ¿qué hacer? Porque muchas personas que trabajaron durante largo tiempo en un lugar van a recibir su liquidación completa con todas sus prestaciones, con toda la cantidad que está acorde al tiempo que estuvo laborando. ¿Qué deben hacer las personas? ¿Qué debemos hacer en este caso? Tal vez invertirlo, guardarlo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Ok, lo primero es no empezar a derrochar, porque muchas veces cuando tenemos más dinero del que estamos acostumbrados en el bolsillo, imagínate que trabajaste 3 años en esa empresa, vas a tener de un solo 3 salarios, más el proporcional de aguinaldo, más el proporcional del salario, más vacaciones si tenías acumuladas. Para muchas personas tener esa cantidad de dinero puede hacerle pensar de que, bueno, me puedo dar un gustito ahorita porque después no voy a poder, o he estado esperando tanto tiempo, me lo merezco, porque tantos años laborados, pero déjenme decirles que en una situación económica tan compleja como la que enfrentamos, esta no es una buena opción. Precisamente la semana pasada compartimos un artículo sobre esto en delepesosuspesos.com sobre si es buena idea emprender con la liquidación. Y definitivamente una de las cosas que nosotros planteamos era, bueno,
La oportunidad de conseguir un nuevo empleo está bastante difícil. No quiere decir que no vas a buscar empleo. Excelente que lo continúes haciendo y hay que optimizar la forma en que lo estás haciendo. Recientemente nosotros compartimos muchos tips para que lo busquen en los videos de Dele Peso a Sus Pesos sobre cómo mejorar tu CV, cómo pasar mejor este proceso de preselección que muchas veces te llaman para validar datos o para hacer más pruebas, etcétera. Entrevistas por teléfono incluso, pero no te quedé únicamente en aplicar a nuevos puestos de trabajo y esperar a que te llamen. Precisamente por la situación no podemos perder ni un solo día. Cada día que vos no estés recibiendo absolutamente nada en concepto de salario o de paga, que no estés generando, es un día perdido doblemente, porque de nuevo no sabes si es la única oportunidad que vas a tener y el tiempo literalmente ahorita es dinero. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ok, paralelo a que estamos buscando empleo, tenemos que empezar a idear formas para generar ingresos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en ese artículo recomendábamos cómo explorar mercados o actividades donde vos puedas entrar. No te estoy diciendo de que vayas a ver en el vecino qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Recordemos el ejemplo de los pollos asados que en algún momento se popularizó y que, ¿cómo terminó? Bueno, ventas de pollo asado por todos lados y cuando hay sobreoferta de un producto o de un servicio, los precios bajan. Y los consumidores, pues obviamente tienen muchas más opciones y las ventas de estos negocios también se bajan. Vos tenés que buscar una opción o una alternativa de inversión o de negocio que te ayude a generar, que te ayude a generar realmente la cantidad de dinero que necesitas, pero además de esto, que no se convierta en un dinero tirado a la basura, porque probablemente no vas a tener mayores oportunidades una vez te gastes tu liquidación. Ok, Gisela, ya que estamos hablando de emprendimiento, de ponernos mano a la obra, de trabajar, de no estancarnos, ¿vos recomendarías a las personas que tengan una buena cantidad de dinero o tal vez no gran cantidad, pero sí tengan la posibilidad de quizá invertir en algo, en algún negocio, en algún bien que a largo plazo vaya generando o vaya aumentando en su precio? Por ejemplo, invertir en la compra de un lote, de un terreno, ¿vos crees que sería recomendable? Todo va a depender de cada caso. Es decir, si vos en este momento tenés otras fuentes de ingreso o tu familia o sos vos sola, soltera, nadie depende de vos, tenés tu liquidación, vivir donde tu mamá o tu papá, no necesitas cubrir de forma inmediata ningún gasto, puedes darte esa opción de utilizar tu liquidación en algo que no te vaya a generar necesariamente un retorno ahorita. Pero imagínate en el caso de una familia donde solo hay una persona laborando o había una persona laborando y son 4 personas y no hay otra fuente de ingresos, no pudieran hacer este tipo de maniobras porque recordemos que estos activos que son caros, por muy chiquito y muy barato que sea un terreno, no son 5.000 ni 10.000 córdobas, estamos hablando de miles de dólares, entonces no podría darse ese lujo de esperar 2 años, 3 años para ver algo, o 5 o 10 años, para ver un retorno de esa inversión, sino que tendrían que buscar cómo darle vuelta a ese dinero más pronto. Ahora bien, a veces hay una mala percepción de los emprendimientos y se cree que para empezar un negocio necesitas miles de dólares o grandes inversiones y realmente vos pudieras empezar un emprendimiento con lo que tenés a la mano. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Tenés una licuadora? ¿Qué podés hacer con esa licuadora? ¿Tenés una cocina grande, industrial o de estas cocinas que sirven como para palmear, por ejemplo? Ok, ¿qué podés hacer ahí? ¿Qué tipo de comida o qué tipo de servicio puedes brindar? Me explico, o sea, no necesariamente se trata de invertir miles y miles para poder ver un retorno. A veces en las cosas más sencillas están las oportunidades de negocio. Todo depende de que vos hagas el análisis. Bueno, donde yo estoy, mi casa, la comarca tal, el barrio tal, la colonia, donde sea que vivas o donde te desarrollé, ¿qué se necesita aquí? ¿Qué tipo de servicio o de producto no hay que yo pudiera ofrecer? O bien, veo que hay alguna actividad, no necesariamente en mi casa, puede ser fuera de casa, que esté cobrando auge, algo que yo pudiera comercializar. La clave es que analices si ese sector o esa actividad económica realmente va a funcionarte de la manera que vos esperás. ¿Y cómo lo puedes lograr? Explorando. Bueno, puedes ir, si vos estás explorando, por ejemplo, venta de batidos, por decir algo, ¿verdad? Ok, anda a buscar todas las ventas de batidos que estén alrededor de tu zona.
y observar. Están vendiendo, cuáles son los precios que tienen. Realmente vos pudieras ofrecer algo diferente, algo mejor para atraer a esos compradores. Pero imagínate que te metas a la venta de batidos y cuando haces la exploración te das cuenta de que esos negocios ahorita están en una grave crisis que casi no están vendiendo. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que después de hacer esa exploración vos te darías cuenta de que ese no es el negocio que te conviene. Pero ahora por el contrario, digamos que donde vos vivís no hay venta de productos o alimentos para mascotas, que perros, gatos, gallinas, lo que sea que haya en la zona, ¿verdad? Menciono gallinas porque donde yo vivo hay la gente mantiene mucho tipo de animales domésticos, entonces, ok, aquí cerca no hay. La gente para poder comprar esos productos tienen que ir hasta el mercado, que el mercado más cerca de aquí queda a media hora, o tienen que salir a Veracruz, por ejemplo, que es ya una comarca, de un municipio de Masaya, pudiera ser una buena opción. Es una idea. Todo es centrarnos en cuáles son esas oportunidades que pudiéramos aprovechar, pero que vayan a ser viables, porque no nos podemos dar el lujo de fracasar en ese intento. Por eso tienen que ser decisiones muy pensadas, muy analizadas e informadas. Gisela, ¿cuál sería ese último consejo, esas últimas recomendaciones para las personas que deciden renunciar a su trabajo o que lastimosamente prescinden de su servicio y reciben su liquidación salarial? ¿Cuál sería tu consejo en este caso, en este contexto para ellos? Ok, mi recomendación sería no perdamos el tiempo, ya sea que estás próximo a enfrentar una situación así o lo acabas de pasar hoy o te pasó desde 2018, no importa tu situación. Lo que importa es que no perdas el tiempo y empeces a analizar, bueno, sí, me siento mal, ya pasé mi periodo de luto por esta situación, pero ahora, ¿qué voy a hacer para no continuar en ello? Ya dejar de lamento y pasar a la acción. Y de nuevo informarnos, analizar la situación de cada mercado. Cuando hablo de informarnos es, como les decía, visitar los locales de posibles negocios similares a lo que tienen en mente, preguntar a sus familiares, a sus vecinos, a sus conocidos, mira, vos consumirías tal producto o tal servicio, ¿qué precio esperarías? ¿Qué características creemos que necesitan o qué servicio se necesita para que sea realmente apetecible, para que vos lo compres o para que vos lo consumas? Porque también tomemos en cuenta que la economía en general está deprimida. Así que no podemos apostar a productos carísimos porque el segmento al cual lo dirigís tiende a hacerse más pequeño. Así que tenés que analizar muchos factores, pero lo principal es no quedarnos dormidos, no quedarnos esperando a ver qué pasa, a que haya un cambio, porque recordemos que el próximo año es año electoral y todos los años electorales, por su naturaleza, tienden a enfriar las inversiones. Entonces las probabilidades de que haya más inversión que genere empleo ahorita no es algo en lo que nos podemos esperanzar. Por supuesto, muchísimas gracias Gisela por tus consejos, por permitirnos siempre esa información, llevárselas a nuestros amigos televidentes. Hay que ponerse de mano a la obra, no solo las personas que se han quedado sin trabajo, sino quienes todavía tenemos la dicha de estar dentro de una empresa laborando. Hay que buscar cómo invertir, cómo innovar, incrementar nuestro ingreso. Muchísimas gracias Gisela. Siempre bienvenida a Revista al Día. Y amigos televidentes, con esta información nos vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con mucho más de Revista al Día.